este tiempo medido que tenemos, que comentaba el doctor Toño, y obviamente pues para que nuestra protagonista nos platique del libro. Yo solo quisiera hacerles un par de comentarios, ¿verdad? El primero parece como un tanto amarillista, pero es verdadero. Las empresas no pagan impuestos. Y ustedes podrían decir, las que evaden, no, aún las que los pagan. Y quisiera poner 3 ejemplos de entre muchos, ¿verdad? Primero, cuando hay una reforma fiscal y las empresas tienen que pagar más impuestos, ellas se lo van a cargar a los usuarios, ¿verdad? Entonces, o van a subir el precio, o van a hacer las galletitas más chiquitas, o van a contener temas de inversión, entonces realmente no lo van a pagar. Ahora, si efectivamente evaden y no pagan, bueno, en este caso, como no entrará el dinero al Estado, pues el Estado no nos lo va a poder regresar en diferentes modalidades, así que entonces, si no me ajusta la educación pública, pues entonces tendré que pagar educación particular. Si no tengo acceso a servicios de salud públicos, porque no hay medicinas ni hay citas en el Seguro Social, pues tendré que irme a un hospital particular, y entonces tendré que pagar un doble impuesto, es decir, el que no pagó la empresa y el que yo voy a tener que pagar. O sea, vamos perdiendo 2-0, porque finalmente el usuario es el que paga. Tercera, sí pagan impuestos, si ustedes quieren, de una manera correcta y demás, pero a costa de dañar el medio ambiente. Entonces esto me quita calidad de vida, porque entonces ahora tengo ríos contaminados, tengo bosques deforestados y una serie de situaciones. Entonces, bajo estos comentarios, creo que este documento de impuestos ambientales en México, que lo conocí cuando era un bebé y Marisela estudiaba el doctorado en Ciencias de lo Fiscal en nuestro Instituto de Especialización para Ejecutivos, y desde entonces ella manifestaba la idea de hacer una tesis que hablara sobre el tema de unos impuestos ambientales que tuvieran un fin extrafiscal, ¿verdad? Este fin extrafiscal que no es meramente la recaudación, sino alguna reparación de daño o alguna prevención del daño. Cuando uno castiga a sus hijos, solo buscas 2 cosas. Una, un resarcimiento del daño, y número 2, que no vuelvan a repetir la conducta. El caso es que esto no ocurre, ¿verdad? Y entonces, el segundo comentario es que a mí este libro me parece una obra bastante puntual y demuestra, para quienes piensan que a veces los documentos académicos no tienen valor literario para el común de los lectores, porque son temas demasiado especializados y demasiado profundos y demás, bueno, pues este documento es exactamente el que nos garantiza un puente de lo académico al gran volumen de lectores, porque es un libro que toca temas de interés general, no únicamente para los que están en el ámbito fiscal y demás, porque al final todos somos ciudadanos. Por eso quería yo iniciar diciéndoles que todo el tema fiscal, yo escuché alguna vez a un secretario de Hacienda decir que esa reforma fiscal que se planteaba en ese entonces, y que pudiera ser cualquiera, no afectaba a la clase media, ni media alta, ni media baja. Todas las reformas van a repercutir ahí. Todas, al menos en estas 3 formas en las que les he comentado, ¿cierto? En la disminución de productos o aumento de precios, en el tema de no tener servicios públicos, ya no digamos de calidad, ni siquiera de mala calidad. Y tercero, obviamente el daño del medio ambiente, que el libro pretende ser una propuesta justamente para normar con toda esta revisión teórica que hace la doctora Marisela y que finalmente plasma en una propuesta concreta. Entonces el documento pues es ese puente para que veamos que los documentos y las tesis, porque este libro surge como una tesis de grado para su titulación del doctorado en el instituto, y entonces evidentemente deja en evidencia que los documentos académicos pueden tener interés general. Entonces, pues enhorabuena para nuestra querida doctora Marisela, distinguida egresada de la institución, y seguramente será un libro de interés para todos ustedes, así que los invito a que lo adquieran y lo lean con mucho interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador Leaño. Y le voy a ceder el uso de la voz al doctor Marco Antonio Daza. Sí, ya, la señorita ya coordina excelentemente los micrófonos. Adelante. Muchas gracias a todos, estimados miembros del Presidium, muchas gracias a todos por venir, también los que nos acompañan de manera virtual. Bueno, como ya nos explicó el señor rector, esta es una tesis doctoral de excelente calidad, la mejor que he visto yo en mi vida o que he participado, y yo quisiera hacer llegar a ustedes algunas reflexiones.
la importancia que tienen los impuestos ambientales en el mundo, no nada más en México, es excepcional. Actualmente sabemos todos que el cambio climático, los gases de efecto invernadero, la gente se enferma más. Hace muchos años la gente se enfermaba menos. Ahora la contaminación no nomás atmosférica del aire, sino de los ríos, de los plásticos, de todo aquello que nosotros los humanos contaminamos, afecta de una manera radical la salud de las personas. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud hizo referencia a cómo muchos problemas como el Parkinson, problemas de naturaleza neurológica e inclusive el cáncer es provocado por la mala oxigenación que tenemos al respirar el aire que en las grandes ciudades tenemos. Y eso provoca que haya menos oxigenación en los órganos, también en el cerebro. El cerebro funciona nada más con oxígeno y con sodio y potasio. Y eso hace que tengamos más problemas de cáncer en el mundo. También hace referencia a que hace unos días, de hecho el día de hoy, en las noticias, haciendo referencia a lo que propone la doctora Marisela Lemos Arellano en su propia tesis doctoral, la creación de impuestos ambientales en México. La esencia del problema no es crear impuestos, no es crear leyes. La esencia, como ella lo plantea en el capítulo 3, en un apartado que tiene que ver con ética, donde el maestro rector es experto en este tema, me ha tocado escucharlo en varias conferencias y pláticas. Uno se me grabó una plática donde habló de Guillermo Ockham. Ockham tiene una frase que dice, hace referencia al filo de la navaja. Es decir, lo más sencillo normalmente es lo más claro, lo mejor. Y nosotros los humanos nos hacemos bolas con tantas cosas. Tenemos decenas y decenas de leyes y ese exceso de leyes en nuestro país, además cambiantes a cada rato, además confusas, complejas, hace que haya un problema no nomás en materia fiscal, sino también laboral, civil, mercantil, etc. Y esto viene a reflexión porque en este libro, en esta obra, se plantea no nomás la creación de impuestos ambientales, sino también la posibilidad de crear conciencia, de reflexionar sobre la importancia que tiene el medio ambiente. Y para ello parte de la eticidad, es decir, la ética, como decía Aristóteles, es el camino para ser feliz, el único camino para la felicidad humana. Y hay una ética no nomás de los humanos, nos explica la autora, no hace referencia nada más a los humanos, hay ética de la tierra. Entre varias series de principios plantea 50 y tantos principios diferentes en materia ambiental, tributaria, con principios constitucionales, etc. Dice, al final de cuentas, nosotros los seres humanos somos parte del planeta. Y la ética debe ser también para los animales. Ya como Erasmo de Rotterdam en el 1511 señaló que los animales también tienen voluntad, atención, juicio, memoria, afectividad, inteligencia, percepción, igual que las funciones mentales del hombre, pero en un nivel diferente. Hablando de la escala filogenética cercana al hombre, los caballos, los animales domésticos, etcétera, etcétera. Claro que hay otros que son muy pequeños, los agiles y eso, que no tienen esa posibilidad. Sin embargo, el tener ética, no nomás para los animales, sino lo que plantea la autora, ética del todo. Ética del todo significa tener una ética también para este micrófono, para esta mesa, para este lugar donde estamos, para el lugar que pisamos, para la ropa que traemos, para los árboles, para las plantas. La ética es para la existencia, no nomás para los humanos. ¿Qué quiere decir la autora? Sintetiza esa parte del capítulo 3 a grandes rasgos diciendo: no ocuparíamos de tantas leyes si tuviéramos más eticidad como seres humanos. No debemos de esperar, hay unos eventos que se hacen cada año, que en algunos años ha sido varias veces, que es la COP. Ahorita acaba de pasar la COP 27, que fue en Egipto, que es una conferencia de participantes. No todos los países del mundo participan. Chile y Estados Unidos asisten, pero no firman acuerdos, o sea, no se comprometen para evitar seguir contaminando a nuestro planeta. Entonces, lo que la autora dice en esa parte, en esa partecita de eticidad que me tocó un poquito hablar de ello, dice: si nosotros, cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que vivimos en este planeta, participamos contaminando menos, con menos plásticos, menos basura, con menos, cuidando tener una economía circular privada, es decir, cuidando tener menos desperdicios, no desperdiciar comida,
no desperdiciar esto, lo otro, etc. Construimos con un granito de arena. El planeta tiene 4.500 millones de años. Nosotros como Homo sapiens apenas tenemos 30.000 millones de años. Digo, 30.000 años. Hace 30.000 años había 2 Homo sapiens, unos desaparecieron. Quedamos nosotros. Se supone que somos una evolución especial, es decir, tenemos más conciencia, tenemos más juicio, más habilidad de creatividad, y eso nos ha permitido tener más tecnología. Pero lo que un día decía el señor rector, decía, no es importante en las universidades, en los institutos, como el caso del Instituto de Extracción para Ejecutivos, que tienen una materia semética de lo fiscal, y que yo no había visto ningún otro maestría o doctorado con alta especialización en materia fiscal que tuvieran materias de esta naturaleza, sociología del fiscal y otras materias que tratan la parte humana. En ese sentido, esta plática, esta pequeña reflexión es: los impuestos son importantes. El crear estos instrumentos económicos, como plantea la propuesta final de la doctora Marisela Lemos, totalmente de acuerdo. Sin embargo, se invita a la reflexión en el sentido de que debemos crear conciencia en todos nosotros para poder intentar. La esencia del problema no es el crear impuestos y se corrigen las cosas. Los humanos somos tan hábiles que ya buscaremos la manera de, como decía el rector, trasladar el impuesto, el que suba el producto, el servicio, etcétera, a los consumidores. Lo importante es aprender. Por ejemplo, si todos en casa llegáramos a tener la oportunidad de ahorrar para tener celdas fotovoltaicas para generar electricidad limpia, si pudiéramos lograr tener espacio de calentadores solares, cómo aprovechar el agua de lluvia, todo eso es importante. Y eso es algo de lo que señala la autora. Por último, como una reflexión final, y esto va dirigido a Marisela, ¿será posible crear impuestos a la guerra? Ahorita no ha habido en los últimos 5.000 años un día que no haya guerra en alguna región del mundo. Siempre hay guerras, algunas pequeñas revoluciones, pequeñas guerras civiles, pero siempre ha habido guerra, como que es inherente al ser humano. Nos gusta tener guerra, inclusive a veces nos peleamos con nosotros mismos. ¿Habrá posibilidad de tener impuesto a la guerra? Otra cosa más, en el antiguo Egipto, donde nace el matrimonio, 1700 años antes de Cristo, había la herencia era únicamente para las mujeres. No había machismo, se respetaba. Por eso hubo muchas faraonas. De hecho, hace unos días acaban de descubrir un espacio de un ataúd donde encontraron a una nueva faraona que no se conocía. ¿Cómo es posible que hace 1700 años, antes de Cristo, tenían una idea más clara de cómo usar los impuestos para evitar desigualdades y conflictos sociales? Yo creo que los que aquí estamos, o los que les interesa el tema de lo fiscal, es posible imaginar algunas posibilidades de solución en ese sentido. En Veracruz, en Tabasco, en Tijuana, hoy salió en las noticias Pemex un enorme incendio, controlado, dicen las noticias. En Tabasco, explosión de gas, un problema, a cada rato y esto, y a veces ya no nos damos cuenta. En Tijuana, un incendio de una fábrica que tiene que ver con los plásticos. Ahora, en el área metropolitana de Guadalajara, hoy en las noticias, segundo año consecutivo de reconocimiento por transparencia climática ambiental. No, pues excelente, son muy transparentes, pero la contaminación la vemos nosotros fácilmente, a cada rato enfermamos. Antiguamente los ancianos, los adultos, pocos se enfermaban. Pero bueno, así, México usa tercera ronda de consulta energética y una serie de noticias que hoy capté, nada más para decir y confirmar lo que la autora demuestra en su obra, desde que tuvo a bien publicar recientemente y que fue su tesis doctoral hace un año y medio. Muchísimas gracias y muy amables. Gracias, Marco. ¿Sí escucha? Sí, gracias. Gracias, Marco. Y bueno, ahora pues vamos a ceder el uso de la voz al licenciado Rodolfo Guzmán. Ya lo veo bien emocionado, Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Me voy a permitir pararme, perdón. Buenas tardes a todos. Doctora, muchas gracias por el honor de invitarme, miembros del Presidium. Como lo dije la vez anterior, yo soy el pescadito, aquí ustedes son los tiburones, ¿no? Voy a tratar no de citar ni comentar absolutamente nada. Voy a tratar de transcribir, ¿sí?, lo que la doctora estableció en su obra, que a mí me correspondió la cuestión jurídica, ¿ok?
Y efectivamente, de acuerdo a lo que ella establece en el capítulo 6, establece que efectivamente hay poco material aquí, ¿sí? En materia de impuestos ambientales, ¿ok? Muy pocos. Sugiere al legislador, porque así lo ven, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar por qué, que se tome en cuenta los principios establecidos en los Estados Unidos de América, en las cuales ellos han sido o han tenido esa experiencia de emitir ese tipo de impuestos, ¿sí? Establece también que se tome la experiencia que se tiene de los principios económicos en Europa, países como Alemania, Albania, entre otros, Latinoamérica como Brasil, ¿sí? Como Chile, ¿sí? ¿Para qué? Para que tomemos esa experiencia que se tiene y podamos implementar esas leyes, ¿no? O esos impuestos. La felicito, doctora, de verdad. Me pareció magistral el hecho como planteó el sujeto activo, ¿sí? Del futuro impuesto que creo que va a existir, en el sentido que es el Estado y que incide en la cuestión social. Es él el que tiene, en base al artículo 115, fracción primera y fracción cuarta, la obligación de ser el sujeto activo. En este caso, el sujeto pasivo lo establece y bien lo define en el artículo primero, en el 6º y en el 8º del Código Fiscal de la Federación, magistralmente, insisto. Perdón que lo vuelva a repetir y lo vuelva a reiterar. La verdad, me dejaron sin comentarios, doctores, ¿sí? Todo lo que iba yo a plantear lo plantearon ustedes, pero sí me voy a permitir, doctora, decirle que para mí este trabajo es un material de consulta obligatorio para todos los muchachos aquí presentes. Es, la verdad, un tema de tesis, muchachos, los que van a egresar o los que van a hacer sus tesis de maestría o de doctorado. Está buenísimo el documental, pues aquí el libro, ¿no? Y sobre todo una cosa, como se lo dije, doctora, y la comprometo, que sea una iniciativa de ley. De verdad está muy completo. Y no quiero dejar de pasar desapercibido la propuesta que hace la doctora en conclusión en su libro. Me voy a permitir leerla, por favor, para establecerlo de acuerdo a las palabras que ella lo establece, por favor. Así lo establece. Descripción de la propuesta. Para que en México existan impuestos en materia ambiental, se requiere la aplicación de las políticas ambientales a través de normas de conducta cuyo objetivo sea concientizar sobre los derechos ambientales y velar que se apliquen para proteger a las personas y al planeta. Se propone al legislador normar el comportamiento de la sociedad mediante instrumentos económicos creados en el sistema de principios, criterios éticos y jurídicos como los que se aplican a escala mundial. Los impuestos deben contemplar el costo de las actividades contaminantes por los daños causados al medio ambiente, como lo determina el principio de internalización, a través de asesoría de expertos fiscalistas y ambientalistas, ampliar su conocimiento y facilitar la función de proponer impuestos que fomenten cultura sobre el derecho ambiental ciudadano. Se propone crear impuestos ambientales que emanen de una ley tributaria ambiental con fines extrafiscales, cuyo objetivo sea modificar el comportamiento y estilo de vida, tanto en la producción de bienes y servicios como en el comportamiento cotidiano del ciudadano, bajo la tutela prevista en el 5º párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puntualmente que establece: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por esta ley. En base a esto, pues no me resta más que decirle, doctora, muchas felicidades. Ya se lo he repetido muchas veces, lo vuelvo a reiterar. Qué orgullo, de verdad, qué orgullo. Muchas felicidades. Y a todos los invito a que conozcan la obra, por favor, ¿ok? Muchísimas gracias, enhorabuena. Bueno, ¿sí escucha? Aquí está. Bueno, si escucháis, sí, perfecto. De todos modos tengo la voz muy fuerte. Gracias, Rodolfo. Y bueno, pues yo quiero nada más reseñar brevemente las cuestiones fiscales que se tocan en el libro, que obviamente, bueno, pues, cuando Maricela estaba preparando su tesis, pues había cosas que me decía, y esto le digo, búscale
buscan, pues es una investigación, ¿no? Y sí le buscó mucho, ¿verdad, doctor Lain? Porque sí, la otra presentación de ahí sale todo raspado, pero bueno, no hay problema, ¿no? Y una de las novedades que se presentan es la gran cantidad de principios fiscoambientales, porque, a ver, hay gente que dice, en México hay impuestos ambientales. No, no existen impuestos ambientales. Como todo está mal hecho en algunas cuestiones legislativas, lo mocharon y los metieron en la ley de IEPS, pero no está diseñada con el enfoque medioambiental, que es lo novedoso, lo científico de la propuesta de la doctora Marisela. Obviamente va a meritar debate, obviamente va a meritar que algunas personas pues no estén de acuerdo. Ahora, presentarlo como iniciativa de ley sería fabuloso, pero creo que vamos a esperar a que se vaya Morena, porque estos cuates les gusta destruir el medio ambiente, son como el ecoloco, destruyen todo. Tenemos de prueba que están destruyendo la selva, y hasta los movimientos salvemos la selva, porque claro, la están destruyendo. El medio ambiente no es prioridad, han disminuido el presupuesto. Entonces lo que propone Marisela en su trabajo es, con un fin extrafiscal, que nos eduquemos ya no para reparar. ¿Cuántos años o cuánto cuesta un árbol? Un árbol es irreparable. Entonces, esta propuesta lleva muchísimo fondo doctrinal, que obviamente, maestro, qué bueno que vengo, vete para acá, por favor, porque estaba haciendo tu tiempo, maestro, pero qué bueno que llegaste, ¿va? Adelante. Perdóname, maestro, pero el tráfico estaba durísimo. Y bueno, ¿qué les comento de toda esta situación? Que efectivamente la propuesta tiene elementos novedosos, elementos científicos, elementos propositivos que no se habían visto, al menos en la literatura, que la editorial Thomson Reuters ha tenido, y otras editoriales que en el contexto mexicano no existen. Entonces se va a trabajar y adelante, y felicidades, Marisela, por tu libro, y le voy a ceder el uso de la voz al doctor Javier Ramírez. Maestro, tranquilo, ya estás aquí, relájate, ahí tenemos una caguama para que te le vean el equipo mientras. Adelante, le voy a ceder el uso de la voz al doctor Javier Ramírez Chávez, para finalmente en el cierre dejarle el uso de los micrófonos a Marisela. Adelante, doctor. Pues buenas tardes a todas y a todos. De antemano es un placer estar invitado y ser comentarista de este libro, que es un parteaguas, lo correspondiente de los impuestos medioambientales. Hoy en día tenemos la desfortuna de ser una civilización que estamos agrediendo y estamos terminando con la parte natural del planeta de manera muy rápida, desafortunadamente. Una son las necesidades, el hambre, la agricultura, la contaminación, el transporte. Sí, y la pregunta es, ¿continuamos? ¿Seguimos bajo este esquema? No nos va a durar la casa. La casa es para todos. El hecho de limpiar una parte, pero aventar la basura al vecino de al lado, pues sigue estando en la misma casa al final de cuentas. En lo que corresponde hoy en día tenemos la fortuna, que lo vemos en el libro, donde corresponde la parte de pagar por el derecho del uso de agua. Totalmente de acuerdo. Pero ese uso de agua ya lo pagas el derecho, pero tampoco te da el derecho que contamines el agua. Una cosa es usarla y otra acá sería parte de usarla, contaminarla. Entonces, en lo que corresponde a la parte del agua, desgraciadamente las nuevas generaciones y algunos de nosotros, sobre todo un servidor, posiblemente tengamos la fortuna de empezar a ver esta situación donde el agua se va a convertir en una herramienta de invasión de países, y aquellos países que tengan agua y no tengan para defenderla, pues serán invadidos. Aquellos que tengan la fuerza y tengan agua o no tengan agua, pues tendrán la fortaleza de tener que ampliar su territorio correspondiente. Una parte muy vulnerable en el territorio mexicano es la península de Yucatán. Esta península de Yucatán, pues hay que cuidarla bastante, y no exclusivamente ella, sino toda la república. En el caso de la parte de la Patagonia, es donde se encuentra la parte más importante en cantidad de agua, si le podemos llamar dulce, más bien le diríamos agua no salada, ¿verdad? Entonces, en este caso, el deshielo pues está generando que afortunadamente entonces hay más agua, pero está contaminando con el agua salada. Entonces, al final de cuentas es como si la estuviéramos perdiendo y difícilmente de recuperarla. Entonces, si aparte existe la fortuna de que en el mar hay bastante abastecimiento de alimentos para el ser humano, quienes tienen o tenemos la costumbre todavía de comer productos del mar, y si vamos con un nutriólogo nos dice ya no comas carne roja, pues yo llegué y compré carnitas, no las vi rojas, las vi café, dije entonces así las puedo comer. Totalmente de acuerdo. Pero desafortunadamente se está haciendo una depredación terrible, agresiva, sin medida en la parte del alta mar, y tenemos el caso de barcos que vienen del Asia, en la parte de la Argentina y Perú y Chile, donde cada barco
extrae un aproximado de 40 toneladas de calamar en 24 horas, multiplicado por una flotilla promedio de 400 buques. Esos 400 buques laboran promedio 6 meses al año, las 24 horas del día, con una gran cantidad de iluminación, que eso hace que el calamar sube y busque la iluminación. Entonces se ponen de pechito para extraerlos. Y luego viene la pregunta, ok, vamos a pagar impuestos por extracción, pero ¿a quién se lo vas a pagar? Estás en aguas internacionales. Pues aún estando en aguas internacionales deberá haber un impuesto que se tenga que gravar para aquella parte donde sea y sea de uso común, pues también tenga el gravamen. ¿Qué significa entonces? Que este libro, que es un parteaguas aquí en México, no significa que vamos a tener que navegar contracorriente, al contrario, somos los últimos que vamos en la navegación, somos los últimos que estamos empezando a remar contra esta situación. Una felicitación a lo que corresponde la autora, la doctora Marisela, y el hecho de haberse hecho llegar de comentaristas y personas que le dieron una buena idea de dónde seguir caminando, pues la verdad que le han llevado a un éxito correspondiente de este libro. Lo que corresponde a la parte contable, hay un postulado básico que corresponde a la parte de negocio en marcha. Este negocio en marcha debemos de dar un dictamen, una opinión del contador auditor, donde digamos que en un periodo de 12 meses, bajo las condiciones que imperan en este momento del ejercicio que se está revisando, pues haya viabilidad para que continúe económicamente laborando. Pues pienso, no soy quien, pero creo que somos contadores y entendemos. O se adecúa este postulado o se agrega un postulado que sería el noveno, donde tendríamos que dar una opinión correspondiente a qué tanto tiene una viabilidad, que sea sustentable, que no esté contaminando, y lo más importante, si eres una empresa que está contaminando, no veas un impuesto como un castigo, velo como un tiro de gracia. ¿Qué significa? Que no porque contamines vas a pagar y vas a seguir contaminando. Ya me estacioné en un lugar prohibido, ya me levantaron la multa, y debo el vehículo. No, te van a poner otra, para que al final de cuentas sepas que no lo debes dejar ahí. Oye, pero lo dejé en un lugar que es para personas con capacidades diferentes. Pues sí, depende del ayuntamiento, te va a costar de 13 a 18 mil pesos. Pero si nomás lo dejé un ratito, pues nomás con un ratito que un discapacitado no se pudo estacionar ahí, ya ocasionaste un daño a una tercera persona. Entonces, en este caso, lo que corresponde a que esta empresa no sea económicamente sustentable, pues deberá de pagar, pero con la intención no de que pague y siga, sino de que pague o cambies o te retires tácitamente, ¿no? Y habrá que dar los contadores una explicación correspondiente a ese tipo de condiciones para que realmente podamos tener una disciplina y una armonía que realmente pues pudiéramos llevar a cabo el ser humano acorde a lo que es la de la naturaleza y los seres vivos, además de la naturaleza, que también la naturaleza es un ser vivo. Entonces, la parte económica, la parte de las normas internacionales de contabilidad, las IFRS, nos van a abrir las puertas en muy poco tiempo para que los contadores empecemos a manejar esto. Una empresa que desafortunadamente en la actualidad 2022 dice no doy de alta a mis trabajadores porque si lo doy de alta no es negocio. No, pues no es negocio, ciérralo, porque vas a tener una irregularidad y en un momento vas a pagar lo que dejaste de pagar, más la multa y todos los accesorios correspondientes. Entonces no lo hagas de esa manera, no te es rentable, no es negocio, no te engañes a ti mismo. Entonces voy a trabajar y voy a contaminar, al cabo no me dan cuenta a las 12 de la noche, abro el drenaje y que se vaya por el río, pues ahí tenemos personas aquí cercanas de la zona metropolitana que tienen problemas renales, y no son problemas renales de personas de mayores de 60 años. Jóvenes de menos de 10 años están teniendo problemas. ¿Por qué? Pues por la contaminación. ¿Y la parte de salud pública tendrá dinero suficiente para atender a estas personas? No, porque los riñones no se compran en el súper. Desafortunadamente, pues hay más de 5,000 personas aquí en la zona metropolitana esperando un trasplante de un riñón. 25,000 más o menos a nivel nacional, y pues la fila está muy larga y la donación de órganos pues no son muy favorables. Y subrayado. Y el riñón que van a donar con una buena situación altruista, pues resulta que el riñón que querían donar pues también ya viene dañado. Entonces, desafortunadamente, pues ya se está terminando. Entonces, la parte económica lo debemos de tomar muy en cuenta, y la parte, diríamos, la cereza del pastel. Si hay una empresa que está modificando sus procesos de elaboración y que en lugar de estar contaminando, está ahorrando y está generando mayor vitalidad, mayor naturaleza, que a ese se le den estímulos fiscales, no nomás disminuir, sino que se le den estímulos para que reproduzca y replique lo que está haciendo con otros entes económicos. Entonces creo que esa es la parte aguas, doctora.
lo hemos comentado, da un gusto poder ser comentarista y la verdad que una felicitación. Guadalajara, México, una doctora, una profesionista, una buena investigación y creo que estamos abriendo vereda. Pues felicidades y de mi parte muy agradecido. Gracias. Entonces ahora vamos a ceder el uso de la voz a Marisela para que ella nos explique brevemente, por los tiempos que tenemos de la exposición, para que nos dé los comentarios de su libro. Adelante, Marisela. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, traigo acordeón. Doctores, maestros, alumnos y amigos, muchas gracias por venir, por su tiempo. Quiero iniciar con una frase que es intrínseca a este proyecto y cito: los impuestos ambientales deben diseñarse adecuadamente y deben ser predecibles para aportar a las empresas la confianza en que las tecnologías limpias desarrolladas por ellas hoy tendrán un mercado en el futuro. Esto lo dijo Miguel Ángel Gurría, que fue secretario general de la OCDE. Para mí es muy grato y satisfactorio decirles que esta obra nació de mis tareas, que representaron un trabajo continuo producto del doctorado y que a través de las enseñanzas en mis materias impartidas por los doctores Marco Antonio Daza y Salvador Leaños, forjé el proceso de mi formación doctoral, que después apliqué a desarrollar esta obra. Para ser honesta, también debo mencionar que desde entonces, en esas actividades escolares, ya reflejaba mi inquietud por relacionar a los impuestos con el medio ambiente. Letras que con mucho cariño arropé, y debo decirlo, a partir de la idea del doctor Marco Daza, para transformar mi tesis de investigación doctoral en este libro. En el andar de la investigación me iba dando cuenta con preocupación lo que representaba el tema del cambio climático y lo poco que se ha hecho en México, tomando en cuenta que el cambio climático empezó a gestarse desde 1830 y los países europeos, a raíz de la revolución industrial, empezaron a tomar cartas en el asunto. A partir de los años 50, la comunidad científica internacional ya pronunciaba su preocupación ante la gestación de una gran cantidad de agentes contaminantes en el mundo, provocando deterioros en el aire, agua, suelo y pérdida de la biodiversidad. Bueno, conceptualizando la biodiversidad, pues todos estamos en la biodiversidad porque se trata de todos los seres vivos, plantas, animales y sobre todo los seres vivos, los seres humanos. Posteriormente, en los años 70, los científicos manifestaron que nuevamente el calentamiento iba en aumento y que además de los ciclos solares que suceden cada 15 años, el hombre también estaba contribuyendo a empezar este fenómeno con sus actividades de procesos de empresas. Los países europeos fueron los pioneros en aplicar uno de los principios ambientales más importantes, el que contamina paga, que para ellos hoy en día el principio pasó a ser usador-pagador, que lo que comentaba el doctor Javier. No nada más es usar el recurso humano, sino que también hay que pagar cuando se contamina. Y llegaron a la conclusión de que la contaminación es medible mediante los inventarios anuales, informando de las emisiones de gases de efecto invernadero, y lograron cuantificar y costear a través de la internalización del costo, que significa incluir el costo por contaminar a los procesos productivos, es decir, determinarle un costo a la contaminación, o sea, cuánto cuesta contaminar, en pocas palabras. El pronunciamiento del economista Arthur Pillot afirma que, además de que el que contamina paga, el Estado debe velar por la salud y la economía de los habitantes. Por su parte, aunque México se comprometió en el Protocolo de Kioto al combatir el cambio climático, no es que hasta 2016 que México firmó el Acuerdo de París y adquirió el compromiso de combatir el cambio climático y disminuir los gases de efecto invernadero. Pues la realidad es que México sí enfrenta un problema ambiental y muy serio.
De acuerdo con el informe de la estimación del inventario de gases de efecto invernadero emitido por el INEC, en este país se han alcanzado niveles alarmantes de más de 804,000 millones de toneladas de compuestos como el dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono, todos circulando en el aire que respiramos, los cuales son emitidos por el medio de transporte, a la generación de electricidad, el cambio de uso del suelo y en general el uso de combustibles fósiles, incluyendo la contaminación a grandes escalas generada por el uso doméstico como la generación de basura, el abuso del agua y lo peor de todo con la intención sustantiva comoditicia de todos, de no hacer nada por este planeta. Esta obra refiere a la externalidad negativa por el cambio climático reflejada en el costo por contaminar en México y a la urgencia de la implementación de instrumentos económicos para mitigar el calentamiento global. Identifica los factores jurídicos y éticos que determinaron la creación de impuestos ambientales en varios países de Europa y Latinoamérica, señalando sus reformas constitucionales. Menciona las experiencias internacionales que han tenido los demás países al establecer cargas extrafiscales a los contaminadores mediante los llamados impuestos verdes. Analiza la eficacia de los impuestos ambientales en México colocados en la ley del IEPS y así como los derechos previstos en algunas leyes, en ausencia de una ley específica del tipo ambiental. Describe la situación de la figura de justicia ambiental, ya que no contamos en México con tribunales específicamente en materia ambiental. Los tribunales existentes dirimen todos los temas, pero no con el expertise que se requiere. Se juzga, sí, pero no son exclusivamente ambientales porque no está la estructura legal de resarcimiento ambiental. ¿Pero qué hacer para modificar nuestro comportamiento y ser más amigable con el ambiente que nos rodea? Bueno, definitivamente hay que pagar por contaminar. Eso es indiscutible, como lo son las finanzas para lograrlo. El proyecto contiene, a mi juicio, 3 aspectos a considerar por los legisladores en México. Número 1, la estructura jurídica del justnaturalismo a través del derecho ambiental. 2, el marco tributario a través del análisis a los artículos del 1 al 3 de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Bueno, a mi criterio, ya que merece que esta ley no es el nicho adecuado para configurar un impuesto ambiental de este tipo. Los fundamentos éticos para entender las entrañas del comportamiento humano frente al uso de los recursos naturales, en que expresa las bases de la ética social para dejar de contaminar, mencionando la exposición del hombre ante la naturaleza y la disposición indiscriminada que ha tenido de sus recursos para tomar de ella cuanto le plazca y cuando le plazca. A los aspectos todos planteados son factores determinantes para la creación de impuestos ambientales en México, como esencia en la que argumenté e inspiré mi propuesta. Pues una propuesta que formulé con la intención de identificar los elementos de un impuesto extrafiscal, como son el sujeto contaminador, el hecho generador de la contaminación, la base o la cantidad que se obtuvo del beneficio económico del que contamina, la tasa o cuota o tarifa a la que se ha de asignar el impuesto y la época de pago. En realidad, pues no, es muy complejo. En realidad, hasta los europeos han tenido sus problemas, van avanzando, pero no dejan el tema. Y aquí ni siquiera hemos comenzado. Propongo una base de principios doctrinales y éticos a través de un modelo para la creación de impuestos ambientales en México. Esta obra tiene la finalidad de generar tantas líneas de investigación pues como sea posible, para que a quien le interese el tema ambiental y logre crear conciencia de una cultura ecotributaria, adelante. Es el caso que desde mi trinchera como docente e investigadora de la Universidad de Guadalajara, bueno, a la que tanto amo, y a través de este proyecto acuño con gusto la aportación de una loca propuesta que más valdría que fuera diseñada con un mejor análisis por parte de otros investigadores y así poder entonces decir con orgullo: planté mi granito verde de arena para intentar despertar voluntades políticas a legisladores y con ello mejorar el medio ambiente en este país. Muchas gracias a todos. Les considero de verdad, les aprecio su tiempo, doctores, lo que aprendí de ustedes, invaluable. Doctor Javier, mi admiración. Doctor Antonio, mi admiración. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Ya te agotaron el tiempo, ya quedan 5. ¿cuántos minutos? 10 minutos. Sí. Como 9 minutos más. 9 minutos quedan, bueno, 9 minutos, bueno, básicamente si alguien quiere formular alguna pregunta de aquí del público, o si no para
proceder a la sesión de evasivas o de respuesta, dar lo que gusten. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, yo quiero contestar a la pregunta de doctor Marco. Ah, perdón. Bueno, esta pregunta pues a manera de conocimiento en general. El doctor Marco pregunta por si algún día habrá un impuesto a la guerra. Bueno, en el libro hablo de un principio ético que es el principio de paz. El principio de paz habla precisamente de eso, ¿sí? Cuando hay una guerra, aparte de los accidentes naturales, que esos accidentes los hace el hombre, como el de Chernobyl, el principio de paz tiene la idea, y lo propongo en el libro, precisamente de eso. Cuando haya una guerra, ¿sí?, hay que contabilizar los daños, cuantificar los daños y valorizar los daños. Hay que darle un quantum económico. ¿Para qué? Para que en este preciso momento, ¿sí?, se empiece a resarcir, que el que perdió la guerra, que pague el impuesto por los daños generados, que todo el mundo sabemos que los daños naturales en realidad no tienen resarcimiento económico. Comentábamos en la otra tarde que el Tren Maya, bueno, se estima que más de 1 millón de árboles se han tirado respecto al Tren Maya, más de 1 millón. Entonces, son árboles que tienen muchos años. Los científicos dicen que un árbol, mientras más alto esté, más capta los gases de efecto invernadero. Y nosotros en nuestras casas, porque nos estorba, porque no queremos barrer las hojas, los tiramos. Y los árboles por eso nos dan vida, porque captan lo tóxico. Y nosotros, pues obviamente, necesitamos concientizar. Eso sería a la pregunta del doctor. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Sí, adelante. Con esta cuestión de cuánto cuesta contaminar realmente, sí, pues tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no? El río Santiago, que mucho se ha hablado de ese tema, del famoso proyecto de Revivamos el Río Santiago, que ha dado sus mejorías en esa cuestión. Pero yo sí tengo pregunta, ¿cuánto cuesta contaminar el río Santiago? ¿Cómo se puede en este caso contabilizar? Y la otra, ¿cómo sería esta cuestión del impuesto? ¿A quiénes se les cobraría primero? Porque uno de los principales puntos que piden justamente los luchadores sociales de las comunidades afectadas es que las empresas paguen, cosa que el gobierno nunca ha puesto como punto en eso. Y la otra también, otro tema cercano es el bosque La Primavera. Recientemente se talaron más de 70 árboles, donde el gobierno de Zapopan solo cobró casi 330 y tantos pesos por árbol, y les estoy diciendo que ya van más de una década, no, más de 50 décadas cada árbol. Entonces, en esa cuestión, ¿cómo vamos a poder saber, también desde nosotros como reporteros, cómo reflejar esta cuestión de cuánto están el precio, qué es lo que se está contabilizando, ¿no? Claro que sí. Bueno, rápidamente, precisamente es lo complejo de determinar un impuesto. Es muy complejo, en realidad no es nada sencillo. Se necesita una capacitación técnica, se necesita la ayuda de todos. Y respecto al río Santiago, pues tiene razón. Hablábamos que el río Santiago viene limpio, y cuando cruza para llegar al desemboque que viene siendo la barranca de Huentitán, pues ya está contaminada. Y realmente sí hay manera de darle un costo al contaminante. ¿Quién es el que va a pagar el contaminante? El impuesto es el castigo del que hablaba el doctor Javier. Ese es el castigo. Pero es tan complejo porque para determinar el impuesto ambiental se requiere determinar con eficacia y casi con exactitud el momentum, ¿sí?, del hecho generador del impuesto. El momentum es importante porque es antes de contaminar, después de contaminar, ¿sí?, o en el momento que se está contaminando. O sea, sí es complicado, pero no imposible. Por eso es que se necesita
¿sí? Pues la tarea de todos. Hay empresas que tiran aguas negras indiscriminadamente, pero no pasa nada. Yo digo que ahí es crearles un impuesto mensual, porque ya se sabe que tiran las aguas, y entonces después de contaminar, hacer un estudio de salud, ¿sí? Para determinar en qué región, porque ahí en el libro también hablo el principio de la jurisdicción del espacio, que es el principio espacial, ¿sí? En qué espacio se va a resarcir. No es lo mismo la barranca de Huentitán, el río Santiago en Huentitán, perdón, estoy hablando, y por ejemplo el Salto, ¿sí? Entonces se necesita muchísima labor, y sí, y la verdad sí es muy complejo. El que contamina tiene que pagar por ello. Y en ese caso, ¿qué podemos esperar cuando quien contamina también es el Estado? O sea, ¿qué congruencia podemos encontrar? Si, por ejemplo, en este caso el Estado es el responsable, el contaminador, ¿cómo vamos a esperar que pueda exigirle a externos que paguen siendo que él también es culpable, ¿no? De hecho, en el libro hablo del sujeto activo, que es el Estado y que también contamina, y esa es otra línea de investigación. La verdad es que el Estado, con sus actividades de Estado, sus funciones de Estado, también contamina, claro que contamina, por supuesto, y él en ese caso tendría que resarcir, ¿sí? No, es como cuando se abre una mina, dan una concesión a una mina, ¿sí? Y contablemente se registra los gastos preoperativos, ¿sí? Al momento de se paga la concesión, se contabiliza los gastos preoperativos, pero al final también se contabiliza el cierre de esa mina, que incluye el resarcimiento de daños. Pero tenemos que investigar, ahora sí que los investigadores, si realmente se resarce el daño causado a esa zona de esa mina, por ejemplo Zacatecas, Chihuahua, ¿sí? Pero claro, el Estado también puede ser a la vez un pagador, claro que sí. Okay. Bueno, pues agradecemos muchísimo a todos el haber acudido a esta presentación del libro Impuestos Ambientales, y nuevamente pues damos las gracias a todos y felicidades nuevamente. Damos por terminada esta presentación porque el derrotero del tiempo ya nos ganó, ¿verdad? Gracias a todos y pues, un aplauso, ¿verdad?